A ver, sobre la tipología actual de prótesis que disponemos, eso es un mundo. Si alguien quiere saber sobre todas las prótesis que disponemos, necesita cientos de horas para poder entender las ventajas e inconvenientes. Pero resumiendo, en líneas generales tenemos dos tipos de prótesis. Por un lado, lo que denominamos las prótesis redondas y lo que denominamos las prótesis anatómicas. Las prótesis anatómicas son las que tienen una forma en que proyecta más el polo inferior y se suaviza más el polo superior, ¿vale? Estas son las prótesis anatómicas. Con respecto a las formas, tenemos unas indicaciones u otras, pero en líneas generales las prótesis redondas lo que nos van a dar es más proyección del polo superior de la mama. Y las prótesis anatómicas, como proyectan más en el polo inferior, tienen una mayor expansión del polo inferior de la mama. ¿Eso significa que siempre tenemos que poner las prótesis anatómicas para conseguir naturalidad? No. Significa que muchas veces el problema que tenemos lo tenemos porque el polo superior está vacío muchísimas veces y entonces indicamos prótesis redondas para proyectar más el polo superior, y otras veces lo que nos falta es proyección y expansión del polo inferior y entonces indicamos las prótesis anatómicas. Y luego hay una zona intermedia en que hay pacientes que podemos quedar bien con prótesis redondas o con prótesis anatómicas, sabiendo que las prótesis anatómicas siempre tienen más oportunidad de complicación que las redondas. ¿Por qué? Porque las prótesis anatómicas podemos tener la complicación de la rotación, la línea esta marca la verticalidad de la rotación, sin embargo las prótesis redondas, por mucho que se roten, la forma sigue siendo la misma. Dentro de todos los grupos de prótesis hay prótesis con más proyección o con menos proyección. La proyección es la distancia que hay de la base a la punta. Esto es la proyección. Cuanto más proyección haya, más exuberante es el aumento de volumen o de forma o de lo que sea. Y evidentemente eso va dentro de lo que hemos estado hablando sobre las dimensiones del paciente. Las prótesis tienen que estar dimensionadas al tórax y a partir de allí elegir la proyección que queremos según los gustos que tiene la paciente o lo que nosotros queremos conseguir. Pero siempre bien dimensionada dentro de las dimensiones de anchura y de altura de la paciente. Eso es muy importante. Por último está la cobertura de los tejidos. La cobertura puede ser lisa, como esta que vemos aquí, que vemos que es una prótesis absolutamente transparente, es lisa. Tenemos prótesis texturizadas en que la cobertura es más áspera. Están indicadas sobre todo para prótesis anatómicas. ¿Por qué? Porque esa texturización, ese rozamiento es lo que impide la rotación. O sea, no podíamos tener prótesis lisas con prótesis anatómicas, porque se girarían siempre. Y las ventajas de las lisas es que se giran y juegan mucho dentro del bolsillo, o sea, aportan naturalidad. Pero no todos son ventajas. Esa poca adherencia a los tejidos hace que en algunas ocasiones los bolsillos sean excesivamente amplios, porque ella misma diseca y lo hace más grande el bolsillo. Algunas veces porque diseñamos siempre los bolsillos exactamente a las dimensiones de las prótesis. Las prótesis cuando las colocamos, ¡pum!, encajan perfectamente los bolsillos. Y a veces nos encontramos que los bolsillos son más grandes de lo que hemos dimensionado nosotros. Y no es por un error técnico, sino porque las prótesis que tienen poca adherencia, el juego muscular las puede empujar hacia un lado y hacia otro y amplían ese bolsillo, teniendo demasiado juego, más del que nosotros deseamos. Y eso es cuando vemos una paciente que al tumbarse
las prótesis van un poco hacia los lados y deja esta zona más descubierta, el escote más amplio, es porque el bolsillo se ha sobredimensionado. Últimamente se habla de las prótesis nanotexturizadas, que es una mezcla de la prótesis lisa con la rugosa. Es una aspereza mínima. La realidad es que hemos de ver qué ventajas nos ofrece este tipo de prótesis, pero hoy por hoy se comporta exactamente igual que una prótesis lisa. O sea, hoy en día las prótesis nanotexturizadas se comportan como las prótesis lisas, con las ventajas y los inconvenientes de las prótesis lisas. No hay una prótesis ideal. No tenemos hoy en día una prótesis ideal. Y todas las prótesis deben ser recambiadas. No tenemos ninguna prótesis que dure para siempre. Este concepto es importante porque es que me lo preguntan todos los días. ¿Se han de cambiar? Sí, se han de cambiar. ¿Cuánto duran? Pues la realidad es que las prótesis están diseñadas para durar entre 15 y 20 años. Pero hay mujeres que tienen mucha actividad dentro del cuerpo, tienen mucho rozamiento, hay más desgaste del envoltorio y se rompen antes. Y hay mujeres que tienen muy poca actividad, que las hemos operado con 25, 27 y alguna con 30 años y que las prótesis siguen estando intactas. Con lo cual también va relacionado con el grado de actividad de la mujer. Pero dos conceptos básicos es: no hay prótesis mejores que otras en cuestiones de calidad dentro de un rango, en lo que se refiere a rugosas, lisas o nanotexturizadas. Y el segundo concepto que debe quedar claro es que todas las prótesis tienen caducidad y todas las prótesis tienen que ser recambiadas. Por último, comentar que las prótesis texturizadas nacieron como respuesta a los problemas de encapsulamiento que teníamos con las prótesis lisas. Con el tiempo se ha visto que no hay tanta relación entre encapsulamiento y texturización de la prótesis. Es decir, hoy en día incluso podemos conseguir menor grado de encapsulamiento con prótesis que tengan una textura más fina. O sea, hoy en día el tipo de encapsulamiento o el grado de encapsulamiento que tenemos es una complicación bastante baja. Con lo cual, el problema del encapsulamiento que habíamos tenido en los años 80 y en los años 90, que todo eran prótesis lisas, eran un poco más referentes a la calidad de las prótesis, que había un exudado a través del envoltorio y eso irritaba. Lo que sí hay que considerar es que siempre que hay un encapsulamiento, el motivo es porque hay una inflamación. Y esa inflamación se va a producir o por un traumatismo, o por un traumatismo de repetición, o por una infección, o por una reacción especial en un momento dado del cuerpo hacia la prótesis. Pero siempre que hay encapsulamiento, el motivo es que hay una inflamación que le precede. Por último, hablar sobre una característica peculiar que se está trabajando cada vez más dentro de la industria de las prótesis y es referente al peso de las prótesis. Hay prótesis que están desarrollando que pesan una tercera parte, aunque tengan el mismo volumen que las prótesis convencionales. Entonces, al lado, esta prótesis puede pesar lo mismo que esta, siendo esta no el doble, pero casi. ¿Y para cuándo está indicado? Hombre, sobre todo está indicado en mujeres que tienen unos tejidos que son muy laxos y que no soportan el peso de la prótesis, y especialmente indicado en mujeres que son muy deportistas. Entonces, que hay carreras largas y que no necesitan sentir el peso del rebote de la prótesis. Pues para ese tipo de personas, de mujeres, está indicado estas prótesis con mucho menor peso de las convencionales. Y es una característica que cada vez también se está trabajando más dentro de la industria
y que puede ser bastante interesante en el futuro.